su programa INDAP en su hogar. En esta ocasión nos acompaña don Freddy Lins, quien es el encargado del área del programa CIRTS. Entonces vamos a hablar con él para que nos cuente mejor de qué se trata este incentivo. Don Freddy, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. Ah, qué bueno. Bueno, don Freddy es, como les decía, él es ingeniero en ejecución agrícola, trabaja como ejecutivo integral del área Quinchao. ¿Hace cuántos años trabaja aquí, don Freddy? Hace 4 años. 4. Desde el 2010. ¿Y cuánto tiempo lleva en INDAP? 37 años. 37 años. Entonces, él ya lleva bastante experiencia aquí y él en el área es quien nos ayuda con la parte de reglamentación, de normativa y de los aspectos administrativos del programa de recuperación de suelos. Cuéntenos un poco qué es el CIRTS, esto que es como medio complicado de pronunciar, ¿de qué se trata? Bueno, el CIRTS es un programa que nació hace bastante tiempo. ¿Sí? En el fondo es Sistema de Recuperación de Suelos Degradados y ahora en la última ley se le agregó la palabra sustentable. ¿Qué significa eso? Significa que todos los suelos de diferentes partes del país tienen diferentes problemas, diferentes deficiencias y otras situaciones que hacen que la producción que requiere el agricultor, ya sea animal o vegetal, no se da como corresponde justamente por estas deficiencias. Y a raíz de esto nació el programa, la primera ley, el año 2000, que duró 10 años. Posteriormente, cuando terminó esta ley, el año 2010, se renovó con otra ley, con la ley 20.412, que prorrogó este programa hasta el año 2020. O sea que les pareció que había ido bien el programa. Había ido muy bien el programa porque en el fondo se trata de apoyar con incentivos a la pequeña agricultura familiar para que puedan corregir estos pequeños agricultores las deficiencias y los problemas que tienen los suelos en Chile, que son, como dije anteriormente, diferentes en la zona norte, diferentes en la zona central, y obviamente la zona sur tiene otros problemas que son distintos de las otras regiones. Y por eso, como les decía anteriormente, nació esta idea, y esta es una ley que por lo tanto se aprueba en el Congreso. Y esta ley fue discutida por mucho tiempo por gente que conoce la materia, por expertos en suelos y en otros temas, para que lo que salga aquí a través de esta ley sea lo más beneficioso, tanto para los suelos, porque ese es el objetivo principal, mejorar los suelos, que los suelos tienen problemas muy importantes, deficitarios, para el caso de nuestra región, por ejemplo, problemas de fósforo, que es un mineral importante para los cultivos, de nitrógeno y otros elementos, problemas de acidez de los suelos, etc. Entonces, para cada zona en particular existen programas que tienen más fuerza para poder justamente corregir las deficiencias de los suelos de nuestra región. Y obviamente ayuda en forma indirecta al agricultor, que es dueño de ese suelo, porque va a recibir un beneficio económico para poder corregir ese problema. Ya. Entonces, según lo que usted nos dice, el programa está dirigido al suelo, no a los cultivos. Al suelo, correctamente. O sea, una vez que yo corrijo los niveles del suelo, entonces lógicamente voy a tener mejor producción, pero a mí no me están bonificando para que la fertilización de mis cultivos. Exactamente. Es decir, este programa, para el caso de los minerales y de elementos fertilizantes y enmiendas, es para corregir el suelo, la deficiencia que tiene el suelo. La parte que es producción, la parte productiva, por ejemplo, un cultivo de trigo, avena, papas, praderas, ese es un aporte que tiene que poner el agricultor. El programa se limita a corregir las deficiencias del suelo, nivelarlo a lo que debiera ser para la situación particular de cada zona. Y de ahí para arriba, lo que es producción, ese aporte lo pone el agricultor, porque se supone que con la producción va a venderla, o si es carne, si es un cultivo, si es grano, si es un tubérculo, como está la papa, lo va a vender y de ahí va a recuperar la plata de su inversión, que es para producir. Muy bien, muy bien. Este programa tiene algunos
O sea, como qué líneas tiene, cómo se maneja, porque usted ha hablado de varias cosas que bonifica el programa. Cuéntenos un poco más de las líneas que maneja, de los subprogramas. Claro. Antes de entrar a esa materia, yo quisiera decirle a los agricultores que nos escuchan que el suelo, al igual como un ser vivo, como un vegetal, como un animal, requiere alimento, ¿Sí? requiere comida, entre comillas, que son los minerales que están en el suelo y que a veces son deficitarios. Y para eso se requiere, para poder detectar cuáles son los problemas, se requiere un análisis, y eso se llama un análisis de suelo, que es el símil a un análisis que se hace, o un examen que se hace en un ser humano, por ejemplo, en un laboratorio que llega con algunos problemas y le indica acá, bueno, usted tiene problemas de exceso de azúcar en la sangre, etc. El suelo también se hace una medición con un examen, que en este caso es un análisis del suelo, sacan una muestra del suelo, y de ahí parte, se hace un cálculo, un estudio para poder determinar con qué dosis, con cuánta, qué hay que hacer para poder recuperar ese suelo. Entonces, a partir de eso, el programa tiene en este momento 5 subprogramas. Uno es el programa de aplicación de fósforo, que para nuestra zona es muy importante. El otro programa tiene que ver con las enmiendas, que para el caso nuestro, principalmente enmiendas calcáreas, para corregir acidez y para corregir problemas de aluminio, que más adelante, si se da el tiempo, yo puedo explicar qué significa eso. Tenemos el programa de conservación de suelos, que principalmente para nuestra zona se usa mucho para lo que es cerco, construcción de cercos. Tenemos la eliminación de elementos que pueden interrumpir o molestar en el fondo a un cultivo o alguna trabajo, actividad que pueda hacer el agricultor, que es la eliminación de topones o restos de maleza que están impidiendo que el suelo pueda ser ocupado de buena forma. Y el otro subprograma es el establecimiento de praderas, que significa sembrar especies nobles, especies que son con una cantidad de nutrientes importantes que van a servir para que nuestro ganado, tanto ganado menor como mayor, pueda alimentarse de mejor manera. Esos serían los 5 subprogramas que tiene este programa. ¿Y cómo se puede acceder? Ya, por ejemplo, si uno de nuestros usuarios hace un análisis de su suelo, como usted decía, y se da cuenta que le falta fósforo, ¿y quién lo asesora también a uno? Porque de repente yo no sé si el análisis de suelos está bien o mal. ¿Quién lo asesora a uno? ¿Cómo es ese trámite? Bueno, principalmente, como todo programa del Estado, y en el caso particular nuestro, el INDAP, primero que nada hace una amplia difusión de este programa. O sea, en este momento, como ya lleva tantos años, se supone que es ampliamente conocido por todos los pequeños agricultores, pero eventualmente pudieran haber algunos agricultores que a lo mejor desconocen esto. Y para eso, INDAP tiene otros programas, como los programas de asesoría técnica territoriales, como el caso del PTI, el PRODESAL y otros programas más técnicos como el SAT, en que las personas o los técnicos y los profesionales que trabajan con estos grupos le dan a conocer que existe este programa, que existen estas posibilidades de corrección de los suelos, y ellos postulan a ser operadores o facilitadores para que los agricultores puedan acceder a este programa. Ellos tienen que estudiar, los operadores estudian, rinden una prueba y son certificados para poder atender a los agricultores. ¿Atenderlos de qué forma? Atenderlos en el sentido de elaborar una serie de documentos, tanto de tipo legal como la propiedad del suelo, algunos otros datos que tienen relación con la situación familiar de la persona, si es casado, soltero, porque a veces las propiedades el agricultor no es el dueño, es el papá, etcétera, y hay una serie de cosas legales. Entonces ellos, a través de su labor, facilitan que los agricultores que son atendidos por INDAP pueden acceder a este programa. Los encaminan, los ayudan, los apoyan,
Y si hay que hacer un análisis de suelo, como yo le indicaba anteriormente, ellos toman la muestra de suelo, la envían al laboratorio y de ahí, una vez que tienen todo el antecedente en la mano, ellos elaboran un plan de manejo, que es como una carta de navegación para que el agricultor, a medida que van pasando los plazos, los tiempos, va haciendo una serie de actividades en su suelo para poder irlo mejorando. Y esto lo marca, como yo decía, el plan de manejo, que es elaborado por un operador. No cualquiera puede hacer un plan de manejo, tiene que estar certificado y autorizado por el INDAP o también por el SAC, que también es una institución que también trabaja con este programa. Ya. Bueno, entonces ahora sí, convérsanos un poco más acerca de los 5 subprogramas que nos mencionaba anteriormente. Bueno, para mí en particular, y yo, bueno, entre comillas, yo soy chilote, conozco mucho la realidad de mi provincia, he estado en muchas áreas trabajando y uno de los principales déficits o problemas que tiene nuestro suelo es el fósforo, que es un elemento muy importante, y entre otros dos que lo acompañan, que es el nitrógeno y el potasio, pero el fósforo es un elemento muy importante para poder producir alimentos, tanto para el consumo humano como para el uso, en este caso de praderas, para el consumo de ganado, que finalmente se va a transformar en leche, en carne o en otro producto. Entonces, ese para mí es uno de los principales programas, que es la aplicación del fósforo, y para poder optar a este beneficio o a este subprograma se tiene que hacer un análisis de suelo para ver cuán deficitario es el fósforo, en qué grado está, para así el operador posteriormente poder hacer el estudio y poder decir a un agricultor en particular: mire, don Juan, por ejemplo, usted está muy pobre en fósforo, por lo tanto vamos a tener que aplicar por 2, por 3 años, ir colocando una dosis de fósforo en su suelo a través de fertilizantes que contengan fósforo, que en este caso para nuestra zona el más conocido de todos es el superfosfato triple. Y la indicar en ese plan, en esa actividad, se le va a decir que usted tiene que tirar 12, 13, 14 sacos por año, cosa que al tercer o al segundo año ya pueda haber corregido ese problema del fósforo, que, como yo decía, es un elemento muy importante para los suelos. Sí. Y recalco que es para corregir esa deficiencia, no es para producir. Yeah. Ese es un problema. El otro problema importante es la incorporación de elementos químicos esenciales, que hay unos elementos que yo no voy a nombrar, como puede ser el potasio, el calcio, pero principalmente el problema de nuestra zona es por el exceso de lluvia y por la zona geográfica que encontramos, hay un grave problema de acidez de los suelos, y también va junto con eso, va de la mano el problema de saturación de aluminio. ¿Qué pasa con estos dos problemas? Cuando hay mucho aluminio, mucha presencia de aluminio en el suelo, las plantas, y particularmente las raíces, no pueden desarrollarse, y por lo tanto esa planta no va a crecer como corresponde. Hay muchas especies, tanto de consumo directo humano como para el consumo animal, que no se pueden desarrollar porque hay mucha presencia de aluminio. El suelo es muy tóxico, por lo tanto esa planta no se puede desarrollar. Un ejemplo, la alfalfa. La alfalfa es un elemento, es una planta que es muy importante para la alimentación de animales, pero lamentablemente en nuestra zona no se puede producir porque es muy delicada, y esta planta no tolera el exceso de acidez ni tampoco el exceso de aluminio. Entonces, con la enmienda calcárea, con la aplicación de cal, ¿qué se pretende? Bajar los niveles de aluminio del suelo. Lo ideal, miren, promedio acá en Chiloé, dependiendo de la zona, pero estamos hablando más o menos de un 40, de un 30% de saturación de aluminio, y a veces mucho más. A veces en zonas como Butalcura, en la comuna de Alcagüe, tienen mucho más aluminio, presencia de aluminio tóxico en el suelo. Y para que una planta se pueda desarrollar, necesita a lo menos de un 5% de saturación de aluminio, sobre todo las vallicas, y la vallica todos sabemos que es un elemento muy importante, una planta muy importante para la alimentación de los animales. Por lo tanto, si el porcentaje de aluminio está sobre ese 5%, va a ser imposible que esa planta se pueda desarrollar, vamos a gastar plata en sembrar, en maquinaria, y a los 2-3 años se va a perder.
Lo mismo el exceso de acidez. Los promedios de acidez acá en los suelos de Chiloé estamos en el 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. Y eso es muy alto desde el punto de vista de la acidez porque tampoco las plantas se pueden desarrollar. Entonces la cal, con el mismo estudio de análisis del suelo, nos va a indicar en qué grado de acidez y en qué grado de toxicidad de aluminio está el suelo. Y ahí la persona, el operador que hace los cálculos con el análisis del suelo y le dice al agricultor: mire, don Juan, hablemos nuevamente de don Juan, a usted, para corregirle su problema del suelo, necesita aplicar tantas toneladas de cal, pero no podemos aplicarle todo en viaje, se tiene que aplicarlo por parcialidades, y esas parcialidades pueden ser en uno, 2 o 3 años. Y esta cal también se puede aplicar en cobertura, es decir, sobre el suelo o incorporarlo al suelo. Y eso lo va a señalar el técnico o el operador, para que de esa manera, ojalá lo más pronto posible en el tiempo, podamos corregir esas deficiencias. Corregido eso, podemos optar a otro beneficio del programa que tiene que ver, por ejemplo, con el establecimiento de pradera. Va muy de la mano. Entonces, según lo que usted nos explica, el operador sería como un doctor. Entonces le toma una muestra, le hace un análisis y le dice a don Juan, de nuestro ejemplo, usted tiene que tomarse esta pastilla o tiene que tomarse esta otra. Y tiene que tomársela cada 3 días o todos los días. ¿Sería más o menos así? Exactamente. Y es muy importante eso, porque las dosis que se van a aplicar en nuestro suelo, como usted lo explicaba, en el caso de una pastilla para una persona, tiene que hacerse en el momento que corresponde. Tampoco se puede hacer cuando el agricultor lo desee, sino que el mismo plan de manejo indica los meses y las épocas en que hay que hacer estas actividades, porque no podemos hacer prácticas, por ejemplo, en invierno. No tendría sentido hacerlo en la mitad del invierno, porque el exceso de agua lavaría esos elementos que uno está colocando, se los llevaría y irían a parar un río o a una seca, etc. Por lo tanto, hay épocas en que debe hacer. Y en ese sentido, el agricultor tiene que ser muy acucioso y muy responsable para seguir al pie de la letra las indicaciones del operador. Porque de esa forma, lo que se está gastando, tanto el Estado como el aporte que hace el agricultor, efectivamente va a ser tomado por el suelo, porque estamos hablando del suelo, para que de mejor forma o más eficiente se pueda efectivamente corregir el problema del suelo. Si lo hacemos a una época que no corresponde, vamos a gastar plata de gusto y se va a perder todos los recursos que el Estado está aportando y también el trabajo del agricultor. Ya. ¿Cuáles serían los otros subprogramas que nos quedarían? El otro subprograma que tiene directa relación con lo que yo mencioné anteriormente es el establecimiento de praderas, que se usa muy poco en nuestra zona, justamente porque los análisis del suelo, los exámenes que salen del suelo, no dan la pauta o no tienen los indicadores apropiados para poder establecer praderas, porque para poder establecer praderas sabemos que se usan normalmente en esta zona los tréboles, trébol blanco, trébol rosado, vallicas de rotación corta, de rotación larga, la que más conoce el agricultor, por ejemplo, la vallica ruan y la nuí. Si tenemos problemas en nuestro suelo, no podemos sembrar, porque vamos a sembrar, vamos a gastar plata, recursos, y a los 2 años esa pradera va a desaparecer. Por lo tanto, para poder establecer una pradera, para que don Juan pueda establecer una pradera, tiene que corregir primero los dos programas o los dos subprogramas o los 2 elementos que anteriormente le mencioné. Pues estamos hablando de una pradera que dure, que tenga rendimientos realmente deseables. Claro, que tenga rendimientos deseables, como usted lo dice, tanto en el tiempo como en el volumen, que es lo que importa, porque el resto sabemos que el resto, lo que contiene la planta es materia seca y agua. La agua no nos interesa, porque la agua acá, sobre todo en nuestra zona, tenemos harta agua, y así que eso no es un tema importante para nosotros. Lo que importa es la materia seca, lo que queda. Y eso es lo que va a servir para adelante para que el agricultor, en forma indirecta, a través del ganado que consume esto, pueda la gente alimentarse de mejor manera, y que esa pradera, por lo menos, tanto en la parte de volumen como en el tiempo, dure. O sea, la idea es que ojalá permanezca 8 o 10 años, pero para eso también
no necesariamente se requiere corregir. Yo le mencionaba la parte muy importante, que el elemento que necesita el suelo para que se mantenga eso, es decir, la producción. No basta con aplicar 1, 2, 3 veces y después dejar los 5 años restantes que solo la pradera se alimente. No, hay que aplicar dosis de mantención para que siempre se mantenga un volumen importante y también ojalá dure lo más posible esta crecimiento de pradera. Entonces, corregido los dos aspectos que yo señalo, el agricultor sí puede acceder a establecer pradera para que en el tiempo, como yo decía anteriormente, lo pase el mayor tiempo posible y los animales tengan harta comidita y de calidad. Y de calidad. Freddy, antes de seguir hablando con este tema que está súper interesante, ¿qué tal si vemos un videíto de una cueca que también es tan chilota, tan representativa de nuestros usuarios, de nuestros campesinos, como para darle un break a nuestra conversación? ¡Para que se nos guarde, chiquillos, pues! Y como no hay cabecera sin funda, nos fuimos con la segunda. ¡Aro, aro, 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 aro! Me acordé de un aro, pero ojalá que no lo tomen mal, sí. ¡Aro, aro! Dijo un picaflor, por todo lo que he picado. Y de tanto que he picado, ni el pico se me ha gastado. Pero ustedes saben a qué me refiero, ¿no? ¿Ven que nos faltan los cochinos nuevamente? ¡Ya!
Bien, compadre, va a ser la primera vez que la serrucha la acordeón en público, usted así, tocando hueca, se está poniendo bueno, compadre. Nos fuimos, como dijo la ternera, nos fuimos con la tercera, y esta se llama La Soja de los Naranjos. Que es la eliminación de tocones y de malezas y de matorrales que no le sirven al agricultor. Este programa en los últimos concursos se ha dejado de lado, no porque no haya recursos, sino que la intención de esto es que el agricultor se dedique más que nada a los puntos anteriores, o sea, a corregir los problemas anteriores que yo le mencioné. Y posiblemente en los concursos que vengan más adelante nuevamente se va a retomar esto, porque como yo le dije, esto es una ley. Por lo tanto, estos 5 subprogramas se mantienen en el tiempo hasta el año 2020. Y este programa, este subprograma de limpiezas tiene como finalidad justamente dejar libre la capa vegetal para que el agricultor, después que una vez que interviene esa superficie, lo limpia y lo deja sin ningún tronco o rocas, a veces que hay piedras y otros elementos, deja limpiecito para que pueda posteriormente establecerlo en una pradera o cultivarlo. Y el último subprograma tiene que ver con la conservación del suelo. Y dentro de conservación del suelo tenemos un pequeño programa, entre comillas, porque tiene mucho, este conservación de suelos tiene muchos puntos, muchos programitas chicos para poder ayudar al pequeño agricultor. Entre esos está, como yo les señalaba, los cercos, la construcción de cercos. Y eso es importante porque todo esto anterior que yo le mencioné, no sacamos nada de desarrollarlo si, por ejemplo, don Juan va a tener un solo potrero de 15 hectáreas y en lo cual todo lo que puede hacer se va a diluir porque los animales, si trabaja con animales, van a pisotear, van a comer por acá, por allá y no va a tener sentido arreglar el campo si no tiene buen apotretamiento. Entonces los potreros, principalmente, ¿qué es lo que hacen? Es dejar la superficie apropiada para la cantidad de animales que tenga el agricultor o para su cultivo para sacarle el mejor provecho, porque está científicamente comprobado, las personas que han estudiado por mucho tiempo esto, se sabe que cuanto más chicos son los potreros y se adecua a la cantidad de animales que tiene un agricultor, a los cultivos que tiene un agricultor, le va a sacar mejor provecho y es más manejable potreros pequeños que potreros muy grandes. Y para eso hay diferentes tipos de cercos. Los más conocidos, los más tradicionales son
los cercos de alambre de púa y los cercos de malla ovejera. Pero también hay otros cercos que nosotros, como un ente técnico, queremos que el agricultor lo innove y pueda aplicarlo en su predio. Y son los cercos eléctricos, que son son más baratos y son muy manejables, y el agricultor aplicando, usando estos cercos eléctricos, puede sacarle mucho mejor provecho a su suelo. Y no es un trabajo difícil, los cercos no son caros y son muy manejables para poderlo acomodar en cualquier parte de sus predios, dependiendo de la situación que tenga cada agricultor en particular. También, esos son movibles, ¿no? Movibles, se pueden mover de acuerdo a la realidad de cada explotación agrícola. También el programa de conservación de suelos tiene otros subprogramas pequeñitos que a lo mejor el agricultor no lo conoce o no ha sido necesario aplicarlo, y entre eso tenemos, pues, por ejemplo, la aplicación de guanos, de estiércol de animales, que también van bonificados. Y eso tiene como objetivo principal mejorar la estructura del suelo. Es decir, con estas aplicaciones de abono animal, más que aplicar y mejorar los nutrientes del suelo, mejora la estructura. Es decir, los suelos pueden contener más humedad, aprovechar la humedad del suelo, sobre todo en épocas cuando hay déficit de agua, que son más blanditos, más fáciles de elaborar. Todo eso hace que estos abonos, estas enmiendas de abono orgánicos animales, van a ir a mejorar, como yo decía, la estructura del suelo. También tenemos las cortinas de cortaviento, que tampoco se ha usado acá. Yo desconozco si en Chiloé yo creo que hay muy pocos agricultores que a lo mejor lo han utilizado, pero son muy importantes. ¿Por qué? Porque las cortinas de cortaviento, que pueden ser árboles exóticos o nativos, hacen principalmente que su labor es proteger, en este caso a los cultivos o a las praderas, del exceso de viento que hay en esta zona. Hay mucho viento y mucha lluvia, sobre todo estos últimos días. Nosotros hemos tenido muchos temporales. ¿Y cuál es el aporte de esta cortina de viento? La cortina de viento impide que el viento penetre y entre directamente a los pastos, a las pasturas, a las praderas. Y los norteamericanos, que son muy asiduos a las estadísticas, que son muy estudiosos, ellos han demostrado, mediante estudios, que las cortinas de viento disminuyen la pérdida de la pradera en un 30%. Es decir, si usted tiene una pradera sin cortina de viento, esa pradera va a producir menos pasto que una pradera que tiene cortina de viento. En nuestro caso, en nuestra realidad de acá en la zona sur, obviamente tendría que estar ubicada protegiendo al lado norte o al noroeste, que son de donde más provienen los vientos, sobre todo en temporadas de invierno. Eso más o menos sería así, a grosso modo. Hay muchos más, pero los principales programas y subprogramas que tiene esta actividad o esta práctica, que es el CIRS. Entonces, si un usuario quiere acceder a varios o a uno de estas prácticas que usted nos indica, tiene que ponerse en contacto con su operador. Sí, también, o también con INDAP. O con INDAP también. INDAP, o sea, pueden venir acá y sí. Aquí se les explica a qué pueden acceder. Exacto. O qué les puede servir mejor de acuerdo a sus condiciones y requerimientos. Así es. Muy bien. Ahora, ¿qué se necesita para poder acceder? Porque ya hablamos de que hay que ser usuario de INDAP o del SAC. Y hay que hablar con un operador, pero ¿qué documentos necesito? ¿O simplemente con ser un productor puedo acceder a este beneficio? Pueden acceder todos los agricultores que son clientes normales de INDAP o son potenciales clientes de INDAP, es decir, que reúnan los requisitos principales para ser usuario de INDAP. Primero que nada, se requiere que la persona demuestre que es pequeño agricultor. ¿Y cómo se demuestra esto? Se demuestra primero que nada con el tamaño de su predio. El tamaño del predio no puede superar las 12 hectáreas de riego básico, es decir, más o menos para nuestra zona 150 hectáreas físicas. Puede ser un poco más, un poco menos. Que
sus ingresos provengan principalmente de la actividad agropecuaria, es decir, gane más platita don Juan con la venta de papas, con la venta de ganado, que con un vehículo, por ejemplo, que haga flete o que tenga una lancha, etc. Y el otro aspecto importante es que su patrimonio no sobrepase los 3.500 unidades de fomento, que en plata hoy día deben ser alrededor de 70 millones de pesos, considerando todos sus activos. Eso es en lo general. En lo particular hay un pequeño pero. ¿Cuál sería? Ese pero es que la persona que quiere utilizar este programa o acceder a este programa tiene que ser propietario. Y ahí tenemos un pero, porque en nuestra provincia lamentablemente hay mucho minifundio, mucha división de predios que son de los abuelos, de los papás, de algunos hermanos y no son propietarios, no han saneado sus propiedades. Y este es un problema muy acentuado, como decía, y preocupante. De hecho, INDAP hace un tiempo atrás sacó un programa para saneamiento de tierra. Hubo una cobertura más importante, pero queda mucho por hacer. Sí. Entonces, para nuestra realidad, hay muchos agricultores que lamentablemente no pueden acceder a este programa porque no son propietarios de su explotación agrícola o de su terreno o de su predio. Ahora, existe la posibilidad también que los agricultores puedan postular mediante otro tipo de documento, otro respaldo, mediante un contrato de arriendo, o también como atario, usos portuarios o medieros. Pero también hay un pero, porque las personas que arrienden una propiedad, si por ejemplo yo soy dueño de una propiedad y le arriendo a don Juan, mi propiedad tiene que estar inscrita. Yo no puedo arrendar un predio que no esté inscrito. Que no esté legalizado No su esté nombre. legalizado. O sea, yo no puedo arrendar. Por lo tanto, la condición sine qua non y principal es que la propiedad tiene que estar inscrita. Ah, Y lamentablemente, como yo decía, es una ley. La ley es así, hay una normativa legal que hay que respetar y nosotros, por muy amigos que seamos los agricultores, no podemos dejar que el agricultor pueda postular, porque si no, todos sabemos que todas estas leyes y todas estas normativas están supervisadas por un organismo que se llama Contraloría General de la República y que nos tira las orejas si nosotros actuamos como no corresponde. ya, bien. Entonces, ese sería el primer paso. El primer paso. Que pueda regularizar. Ya Claro. en otro programa hablaremos del programa de regularización de Así tierras. es. Ya. Ahora, si el agricultor reúne los requisitos principales, como es la tenencia del suelo, o sea, que su terreno está saneado y está a nombre de él, también puede estar a nombre del cónyuge. Ah, También puede estar a nombre del cónyuge. ¿Y cómo se hace el nexo? ¿Cómo uno puede determinar que efectivamente esa persona, doña Rosita, que es esposa de don Juan, y don Juan no es dueño de la propiedad, sino que es doña Rosita? Bueno, con un certificado de matrimonio nosotros certificamos o vemos que efectivamente doña Rosita es esposa, es cónyuge de don Juan, y don Juan puede acceder a ese programa y se respalda con un certificado de matrimonio. ah, ya. Vale. Listo, ahí estaría. Entonces, una vez que se cumple ese primer requisito de que no tiene problema porque la propiedad está saneada, el agricultor, como decía anteriormente, recurre a un operador o recurre a INDAP y se siguen todos los pasos indicados anteriormente. Ah, ya, muy bien. Ahí estaríamos claros con eso. Ahora, ¿cuál es el aporte que da el INDAP? ¿Me financia todo? Si yo vengo y digo, no, esto me valió 500.000 pesos, ¿el INDAP me da los 500.000 pesos? ¿O es un porcentaje? Yo también tengo que aportar, si uno de nuestros usuarios está interesado. Más o menos, ¿cómo es la participación en el costo de la actividad? Bueno, muy importante pregunta. ¿Por qué? Porque el acceder a este programa tiene los costos directos, que sería lo que el agricultor va a comprar o va a utilizar en su predio para mejorar su explotación, y los costos indirectos podemos llamarlo así, que es el costo que tiene la elaboración del plan, que en el plan tiene un costo porque hay que hacer estos papeles, hay que moverse, hay que O sea, impuesto interno, el operador en este caso, y también hay un análisis de suelo, que también tiene un costo.
Sí. Y está el costo del envío del análisis del suelo. Hay que enviar esa muestra de tierra, que se sacan un par de kilos de tierra y se envían a un laboratorio que cobra. Entonces esos serían, llamémoslo así, costos indirectos. Entonces, el Estado, primero que nada, hablamos de los costos indirectos, apoya lo que es la elaboración del plan, o sea, el papel. La elaboración del papel, el proyecto, el documento, los proyectos, el plan de manejo. Eso lo apoya el Estado con una cantidad de plata que depende de la zona geográfica en que esté ubicado el predio, en qué región esté, en qué provincia. En el caso de Chiloé tiene costos más altos, o sea, el Estado apoya con más platita al agricultor para que ese operador haga el plan de manejo, porque se tiene un costo, como yo lo señalaba, de envío de la muestra de suelo, de combustible. La persona, el operador, tiene que ir al predio, no puede hacerlo de su escritorio o en su casita, tiene que ir al campo, ver las condiciones, cómo está la explotación y de ahí elaborar el plan, y eso tiene un costo. Eso lo apoya el Estado. Que para el caso de nuestra realidad acá de la comuna de Quinchao y comuna de Curaco Veras, que también atiende INDAP, más o menos es 90.000 pesos el aporte que da el Estado para la elaboración del plan de manejo. Si es isla, sube a 120.000 pesos. El análisis del suelo no lo apoya el Estado, ese es de costo directo del agricultor. Ya, o sea, eso sale del bolsillo de Don Juan. Del bolsillo de Don Juan. Ya. Y después, cuando ya está hecho esto, viene la parte de la inversión propiamente tal. O sea, si el agricultor va a aplicar fósforo a través de su fosfato triple y va a poner 1.500 kilos de cal, ahí el Estado lo apoya hasta un 80% de la inversión, incluido el IVA. Es decir, ¿ese 80% es siempre, claro, o es según cómo venga el concurso? Claro, es hasta, se habla de hasta porque no necesariamente va a ser el 80%, puede ser un 70 o 60. ¿Por qué? Porque como yo le dije recién, cuando uno compra estos insumos, uno lo compra con factura, porque hay que rendir con factura. Sí. Con factura. Y a nombre del agricultor que se le elaboró el plan de manejo. Entonces toda la factura lleva un IVA. Ese impuesto no lo financia el Estado, porque se supone que el agricultor, los que tienen iniciación de hectáreas, recuperan ese IVA. Por lo tanto, si bien es cierto, va sobre el total de la factura, pero en el fondo el porcentaje va principalmente sobre los costos netos. Es decir, dejando de lado el IVA, si una factura es de 500.000 pesos, dejemos el IVA de lado, pongámosle 420.000 pesos de inversión, 80.000 pesos de impuestos, sobre eso hay un 80%, hasta un 80%. Por lo tanto, el Estado está aportando más o menos en promedio un 70%, y la diferencia tiene que ponerlo el agricultor. El cálculo exacto no lo tengo, pero más o menos un agricultor, si la inversión total sale 500.000 pesos, más o menos el agricultor está poniendo alrededor de 200.000 pesos menos como aporte. Y también depende de la práctica. Y también depende de la práctica y de otros factores, pero más o menos promedio, más o menos 70%, ahí estamos hablando de ese aporte, que es muy importante porque es un regalo en el fondo, porque todo lo que es incentivo y subsidio en el fondo es un regalo del Estado, o sea, no se devuelve. Así que bienvenido es ese aporte, yo creo que es una cantidad considerable. El Estado en general gasta muchos millones de dólares, acá estamos en Chile, pero en Chile se habla de pesos, pero uno lo lleva a dólares, pero son cantidades muy grandes de dinero y son muchos millones de dólares que ha gastado o está gastando. O yo diría, no hablemos de gasto, yo creo que hablemos de inversión, porque el gasto es algo que no sé, que se pierde. Y inversión no, es una inversión porque está mejorando el agricultor su suelo, o sea, va a sacar provecho de ello. Por lo tanto, está invirtiendo, el Estado está invirtiendo en nuestros pequeños agricultores, porque sabe el Estado que con esa práctica, con ese apoyo, el agricultor va a poder producir un poco más, poder tener más pasto para sus animales, etc. Entonces yo creo que hablemos de inversión y no hablemos de gasto. Son muchos millones de dólares de inversión. Por lo tanto, el agricultor tiene que entender, mi amigo Juan, tiene que entender que este es un sacrificio, como decimos vulgarmente, es plata de todos los chilenos. Por lo tanto, el agricultor que recibe este apoyo tiene que utilizarlo de buena forma.
se le da o se le regala 300, 400 mil pesos, hacer las prácticas cuando corresponde, dentro del tiempo que corresponde, no dejarse un par de sacos en la bodega para usarlo en la huerta, en otras cosas, porque si no se pierde el sentido de este programa. No vamos a recuperar nuestro suelo si sacamos un par de sacos para el trigo o para una huerta, y en vez de colocar 12 sacos por hectárea vamos a colocar 7. Entonces nos vamos a encontrar con que esa pradera nunca, o ese suelo nunca va a poder mejorarse porque le estamos sacando para otras actividades. Por lo tanto, es responsable en el sentido de ocuparlo como corresponde. Y para eso el INDAP contrata personas externas que supervisen el terreno, que el agricultor efectivamente haga estas actividades por el bien de su suelo. Claro, porque es importante eso que está diciendo Freddy, ¿no? Para todos nuestros oyentes, porque es en el fondo un regalo, pero un regalo que amerita responsabilidad por parte del productor. Así es. Porque es algo que va a mejorar su suelo, y es un suelo que se queda a usted, y si no se lo queda, igual le va a estar subiendo el valor. Así es. Entonces es bien importante recalcar en esa parte, en la participación de los usuarios, para que este programa siga mejorando claro. En realidad. Ya, entonces, ¿tiene alguna otra cosa que nos pueda decir acerca de este programa, don Freddy? Ya hablamos de las características, de las prácticas que están subsidiadas, de los operadores, de la responsabilidad del usuario. ¿Alguna otra cosa que se nos escape? Claro, yo como cierre para el caso de este programa en especial, yo creo que es un programa que las personas que en su momento idearon este programa, que después se transformó en una ley, yo creo que está muy bien apuntado porque es una gran ayuda para los agricultores. Yo desconozco si en otros países existe este programa, pero bueno, en los países más desarrollados como Estados Unidos, los países europeos, existe. De otra forma, con otra criterios, etcétera, pero en nuestra América Latina yo tengo entendido que son muy pocos los países que tienen este apoyo. Por lo tanto, nuestros agricultores, nuestros amigos campesinos y amigas, porque tenemos muchas clientes mujeres, el tema de género ahí, yo creo que la mitad de nuestros clientes, nuestros usuarios son mujeres. Así que yo creo que para ellas y para ellos, creo que a este programa hay que sacarle provecho. O sea, las personas que reúnen los requisitos, accedan a INDAP, golpeen las puertas de INDAP, consulten con sus operadores, porque como son predios pequeños, para nuestra realidad, acá la mayoría de los predios en promedio están por los 7, 8 hectáreas, entre comillas, es muy fácil de mejorar. Es decir, yo creo que en un par de años, hablemos de 4 o 5 años, este programa dura hasta el año 2020, yo creo que si los agricultores acceden a este programa, los que pueden acceder, se reúnen los requisitos, yo creo que es un gran apoyo, una gran ayuda para dejar, como decimos nosotros, entre comillas, tiki-taka nuestro predio. Muy bonito, con muy buenas pasturas, que uno va a la carretera y de lejos ve, mira don Juan, qué bonitas praderas tienen, verdecitas esas praderas, bien ordenaditos, con sus potreros, con sus cercos, con sus animalitos bien distribuidos. Yo creo que para nosotros como representantes del Estado es un agrado que el agricultor use bien ese recurso y se va a ver, basta con echarle una mirada en un predio y el tiro se da cuenta que el agricultor ha hecho bien uso de los recursos y ha sido de bastante ayuda, porque en vez de tener 5 vaquitas como tenía antes, a lo mejor ahora tiene 10, en vez de tener 10 o 15 ovejitas como tenía antes, a lo mejor ahora tiene 20, 30, y es producto de este programa. Y para nosotros es de mucho agrado y de mucha satisfacción personal ver que nuestros agricultores accedan a este programa y puedan desarrollarse y puedan tener más platita en el bolsillo. Sí, esa es nuestra misión y nuestro objetivo principal, para que nuestros agricultores cada día sean mejores y tengan más posibilidades de acceder a cosas que la gente de la ciudad los tiene. Así que a sacarle provecho a este programa, a participar, van a haber hartos concursos por delante, tenemos hartos años todavía, estamos recién en el 2014, quedan 6 años más por delante, así que los invito a los agricultores de nuestra comuna de Quinchao y a la comuna de Curacovele
a seguir participando y a seguir postulando este programa. Si en algún momento postuló y no quedó porque hubo un detalle que falló, la constancia, hay que ser constante y hay que ser siempre tocar puertas nomás. Si no nos tocó en una vez, en la segunda o tercera no va a tocar. Hay que ser insistente. Así es. Ya. Muchas gracias, don Freddy, por esta explicación. Esperamos que haya quedado claro para todos ustedes. Y si llegara a quedar cualquier duda, cualquier consulta, se pueden acercar con nosotros al área de INDAP o cualquier otra área del país para obtener mayor información. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.